Existen muchos indicadores que nos ayudan a entender qué es lo que exactamente está pasando en economía, en temas incluso sociales o en geopolítica. Y hay uno de esos indicadores que es bastante interesante comentar, el indicador de McDonald's. ¿De qué se trata exactamente esto y por qué en este momento McDonald's acaba de comprar toda su franquicia en Israel? Vamos a comentarlo. McDonald's ha decidido comprar todos los restaurantes que están en Israel. Esto tras reconocer que la guerra está afectando directamente su negocio. Vamos a explicar un poco esto. El modelo de negocio que tiene McDonald's es de franquicias, es decir, venden una franquicia y los que están básicamente a cargo de esta franquicia se encargan de administrar, de contratar y de llevar a cabo el negocio. Claro, hay una cláusula bastante importante precisamente en este tipo de negocios y es que tranquilamente McDonald's como tal puede volver a adquirir la franquicia si ve situaciones que no están acomodándose a su marca. Y esto es algo que le ha sucedido precisamente con Israel, pues aparentemente alguien tuvo la brillante idea de empezar a regalarle comida, hamburguesas, a los diferentes trabajadores, a los diferentes servicios militares dentro de Israel. Algo que fue criticado incluso dentro del propio Israel y dentro también de la comunidad árabe. ¿Qué sucede? Pues que tras esto que se está viviendo se generó un boicot que ha producido que la compañía pierda el 9% de su valor en la bolsa, en lo que va de este año, que no es mucho, por así decirlo. Claro, estamos hablando de que en unos meses perder el 9% de una mega empresa es un auténtico dolor de cabeza, y también está sufriendo diferentes intentos de boicot por parte de los consumidores debido a sus operaciones en medio del conflicto. Pero esto también nos llama la atención, porque si tomamos en cuenta esta iniciativa por parte de McDonald's, que ahora se van a encargar ellos de trabajar la parte de Oriente Medio y sobre todo la parte de Israel, pues estamos viendo un escenario bastante complicado. Esto no es un misterio. Israel ha tenido una caída económica bastante preocupante y lo único que atina a decir Netanyahu es que tienen que ganar el conflicto armado, pero el conflicto económico lo perdieron hace bastante. Y claro, en este escenario debemos hablar entonces de la propia estrategia de McDonald's, que, como hemos comentado, ha empezado a sufrir una serie de situaciones bastante comprometedoras y que demuestran cómo el escenario empieza a arrastrar al sector económico a niveles que algunos tal vez no sospechan. Para que nos hagamos a una idea, ha tenido que adquirir de Israel 225 restaurantes que están existiendo precisamente en el país y tomar el control de todas las operaciones del franquiciado total. Y claro, se está hablando de la firma Alonia, que era la que estaba llevando a cabo pues la administración en esta parte del mundo, a la cual han tenido que comprarle todos los negocios. Lo que llama la atención es que no se ha hecho público el contrato. Lo único que ha hecho McDonald's es decir que agradecen pues a Alonia por haberlos llevado a hacerse conocidos en esta parte del mundo y de qué forma finalmente, pero que ahora es precisamente McDonald's los que se van a encargar de los negocios. Para muchos expertos, esto también es un detonante algo bastante preocupante. Como hemos comentado, esto también es un indicador, y es que obviamente una mega empresa empieza a tomar sus propias acciones y empieza a trabajar con guantes de seda, lo que puede suceder en Oriente Medio, porque esto va a arrastrar tranquilamente no solo a su negocio, sino a otros negocios a lo largo de Oriente Medio. Para muchos expertos, de hecho, esto también responde al boicot que se ha empezado a vivir en Turquía, incluso en Francia, en diferentes países, ya no solamente de Oriente Medio, sino de general en todos los países hasta de la Unión Europea. Si tomamos en cuenta todo este escenario y todo este boicot, algunos también empiezan a ver que realmente la población civil no está tan de acuerdo con lo que está pasando en Oriente Medio y no está tan de acuerdo tampoco con lo que está haciendo Estados Unidos. Y es que claro, en este escenario han ido, o la primera intención que han tenido es ir en contra precisamente de una cadena enorme estadounidense, un símbolo directo de lo que significa la hegemonía norteamericana y que para muchos expertos sirve para demostrar lo que está pasando en este momento en Israel. Lo que parecería ser una buena noticia con respecto a lo que se está viviendo en Oriente Medio, tal vez es una noticia más preocupante. Resulta que durante la noche del 7 de abril, las fuerzas de defensa de Israel retiraron sus tropas terrestres en el sur de la Franja de Gaza, después de 4 meses consecutivos de combates en la zona de Yan Yanis, según informado el portavoz militar.
Y claro, algunos dirían, oye, es una buena noticia porque ya no va a haber más confrontación en la zona, porque ahora tal vez Israel ha recapacitado, pero nada más lejos de la realidad. Realmente lo que ha sucedido es que, como han comentado diferentes enviados de la Organización de las Naciones Unidas o de diferentes ONGs, ellos han llegado a la conclusión de que Jan Yanis ya no existe. Estamos hablando de una ciudad que, lastimosamente, ha sido destruida del todo. Y claro, de hecho, algunos hablan de que, como lo que ha sucedido en Jan Yanis se quiere replicar en la zona de Rafah, estamos hablando de una de las catástrofes humanitarias más grandes de los últimos tiempos, de los últimos años. Sí, esta es una situación dolorosa, pero Israel no tiene necesidad de seguir en esta zona porque sencillamente ya no hay nada. De hecho, es todavía más preocupante, porque algunos expertos consideran de que el hecho de que Israel salga de esta zona es para prepararse para algún tipo de acción adicional, y no necesariamente lo que está sucediendo con Rafah. Tranquilamente podríamos hablar de un conflicto directo con el Líbano, obviamente hablando de lo que ha sucedido con Hezbollah, pero también aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta: los recientes ataques que se llevaron a la embajada de Irán en territorio de Siria. Claro, si todo esto sigue avanzando, estamos en un momento bastante complicado de la geopolítica y de la tensión en Oriente Medio. Entonces, las noticias de una retirada en este escenario realmente no son buenas. Lo que se comenta es que la División 98 del ejército ha abandonado la Franja de Gaza y no hay tropas maniobrando activamente en el sur de la franja. Esto se señala en el comunicado castrense israelí. Actualmente solo queda una brigada que se llama Nahal y que está en Gaza. La brigada Nahal tiene la tarea de asegurar el llamado corredor Netzarim, que cruza Gaza desde el área de Beeri, en el sur de Israel, hasta la costa de la franja. Es decir, lo único que hacen es mantener esta conexión. El corredor permite, por ejemplo, a las fuerzas de defensa de Israel llevar a cabo incursiones en el norte y centro de Gaza, impide que los palestinos regresen a la parte norte de la franja y permite a las organizaciones humanitarias entregar ayuda directamente al norte del enclave. Algo que también, de nuevo, ha sido criticado, y esto lo hemos comentado también. El hecho de que se haya cargado lastimosamente con la vida de inocentes que estaban ejerciendo ayuda humanitaria en la zona hizo que muchas de las ONGs y empresas que estaban trabajando ahí sencillamente se retiren, dejen de enviar la ayuda humanitaria o esta se quede varada y sin llegar a los refugiados palestinos. Claro, si esta división está ahí para asegurar la entrega de algo que sencillamente no se da, también se entiende por qué Israel ha empezado a movilizarse fuera de esta zona que, de nuevo, lastimosamente ya no existe. Y de hecho, hasta hay imágenes satelitales donde se ve la destrucción de lo que antes era Jan Yanis y la Franja de Gaza y lo que tristemente es en la actualidad. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.